10 viajes en submarinos que salieron mal. Las profundidades del océano esconden una fascinación irresistible para la humanidad. Los viajes en submarinos nos permiten explorar este misterioso mundo, lleno de criaturas extrañas y maravillas naturales. Sin embargo, la aventura submarina también conlleva un alto riesgo. Fallas mecánicas, desastres naturales y errores humanos pueden convertir una expedición en una tragedia. En este video, te presentamos 10 viajes en submarinos que se convirtieron en pesadillas. Desde el fatídico hundimiento del Kri Nangala hasta el misterio del submarino K-219. Estas historias nos hacen pensar en qué acecha en las profundidades del mar y el alto precio que algunos han pagado por explorarlas. Número 10. El Kri Nangala 402, descenso a las profundidades del misterio. El 21 de abril de 2021, el Kri Nangala 402, un submarino de la Armada de Indonesia, se sumergió en las aguas del norte de Bali durante un simulacro de torpedos. Lo que comenzó como una rutina de entrenamiento se convirtió en un descenso a las profundidades del misterio. El Nangala perdió contacto con la superficie y 53 almas a bordo se enfrentaron a un destino incierto. Durante 3 días, la esperanza se mantuvo viva. Se desplegaron buques de guerra, aviones y equipos de sonar de Indonesia y países aliados en una operación de búsqueda a gran escala. La angustia se intensificaba con cada hora que transcurría, ya que el oxígeno del submarino se agotaba. Sin embargo, el 24 de abril, la tragedia se confirmó. Se encontraron restos del Nangala en la superficie y la Marina indonesia declaró el hundimiento del submarino. La imagen de un escáner submarino reveló su posición final. Fragmentado en 3 partes a una profundidad de 850 metros, un sepulcro frío y oscuro para su tripulación. La pérdida del Nangala y sus 53 tripulantes conmocionó a Indonesia y al mundo. Se decretó un luto nacional y se rindieron honores a los héroes que perecieron en el cumplimiento del deber. Las investigaciones sobre la causa del hundimiento se centraron en un posible corte de energía. El Nangala había experimentado problemas similares en el pasado, pero siempre se había logrado recuperar. El teniente coronel Harry Octavian, uno de los fallecidos en el accidente, había expresado su preocupación por el estado de mantenimiento del submarino, denunciando deficiencias en la calidad de la mano de obra y los servicios del astillero naval PT PAL. Número 9. ARA San Juan S-42, una tragedia submarina que conmocionó a Argentina. En el año 2017, específicamente el 15 de noviembre, el submarino ARA San Juan S-42 desapareció en las profundidades del Atlántico Sur, desencadenando una de las tragedias más impactantes en la historia naval argentina. Este evento fatal se originó a raíz de una serie de fallos técnicos que resultaron en la pérdida de los 44 miembros de su tripulación, conmocionando a todo el país y generando una búsqueda desesperada que duró varios días. El submarino ARA San Juan fue construido en los astilleros alemanes Thyssen-Norsewerke a principios de los años 80, con una impresionante longitud de 65 metros y un diámetro de casco resistente de 7 metros. Antes de su trágica desaparición, el ARA San Juan había pasado por una fase de mantenimiento de media vida entre 2007 y 2014, en las instalaciones de Tandanor, donde se realizaron más de 600 intervenciones que incluyeron la sustitución de 960 baterías y el cambio de los 4 motores de la embarcación. A pesar de haber sido declarado en condiciones de operar, advertencias sobre la necesidad de reparaciones adicionales no fueron atendidas debidamente. Medios de comunicación informarían de un inconveniente con el snorkel, la válvula de entrada de aire, como lo que permitió la entrada de agua al submarino. Durante esta última misión de vigilancia a lo largo de las aguas costeras argentinas, también se reportaron problemas eléctricos y un conato de incendio, antes de que se perdiera todo contacto con la nave. El cese de comunicaciones con el ARA San Juan, a 432 kilómetros de la costa patagónica, en las proximidades del Golfo San Jorge, marcó el inicio de una angustiosa búsqueda y rescate. A pesar de los esfuerzos desplegados en el protocolo SAR, las esperanzas de encontrar a los marinos con vida se desvanecieron con el correr de los días, culminando en el triste reconocimiento por parte del Ministerio de Defensa de que no había perspectivas de hallar sobrevivientes entre la tripulación. Número 8. Tragedia en el mar. Colisión del USS Greenville con el Ehime Maru. El 9 de febrero de 2001,
A poca distancia de Honolulu, Hawái, se produjo una tragedia en el mar. El submarino nuclear estadounidense USS Greenville chocó contra el barco pesquero japonés Ehime Maru, dejando un saldo de 9 personas fallecidas, incluyendo 4 estudiantes de secundaria japoneses. El accidente se produjo durante una maniobra de emergencia de salida a la superficie del submarino, impactando de lleno al Ehime Maru, un barco de 55 metros que transportaba estudiantes en un viaje de investigación. 26 personas fueron rescatadas de las balsas salvavidas tras la colisión, mientras que 4 estudiantes, 3 profesores y 2 tripulantes perdieron la vida. La tragedia tensó las relaciones entre Estados Unidos y Japón, y la Marina estadounidense abrió una investigación sobre 3 de los oficiales del Greenville. El accidente del USS Greenville y el Ehime Maru es un triste recordatorio de los peligros que conlleva la navegación, especialmente en el caso de los submarinos. La tragedia también pone de relieve la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad marítima. Número 7. Submarino ruso Kursk. El 12 de agosto de 2000, las aguas heladas del mar de Barents se tragaron al Kursk, un submarino nuclear ruso de clase Oscar II. A bordo, 118 tripulantes se enfrentaban a una lucha por la supervivencia tras la explosión de un misil durante un ejercicio naval. Las horas posteriores al accidente fueron cruciales. La esperanza de un rescate se aferraba a la posibilidad de que algunos compartimentos del Kursk permanecieran intactos. Sin embargo, la desconfianza hacia las autoridades rusas crecía con cada minuto que transcurría sin comunicación oficial. El gobierno ruso tardó 5 días en aceptar ayuda internacional, lo que dificultó aún más las operaciones de rescate. Las condiciones climáticas adversas, las aguas heladas y la escasa visibilidad submarina complicaron las tareas de los buzos. Durante una semana, el mundo entero contuvo la respiración, esperando un milagro. No obstante, la realidad se impuso. Los 118 tripulantes del Kursk habían perecido. La tragedia del Kursk desató una ola de indignación en Rusia. La gestión del desastre por parte del gobierno fue criticada por opaca, negligente y tardía. Las familias de las víctimas exigieron una investigación independiente, denunciando el informe oficial como un encubrimiento. En 2001, un equipo neerlandés logró reflotar los restos del Kursk, permitiendo recuperar los cuerpos de los marineros y algunas pistas clave para comprender la tragedia. Las investigaciones posteriores confirmaron que la explosión de un misil defectuoso durante un ejercicio de entrenamiento había sido la causa del hundimiento. Sin embargo, las dudas sobre la responsabilidad del gobierno y la transparencia de la investigación oficial persisten hasta el día de hoy. La tragedia del Kursk dejó una profunda herida en la sociedad rusa. Más allá de la pérdida irreparable de vidas, este evento evidenció las fallas en el sistema de seguridad y la falta de transparencia por parte del gobierno. Un capítulo oscuro que aún exige respuestas y justicia para las víctimas y sus familias. Número 6. La tragedia del Titán. Un viaje al fondo del mar con un final fatal. El 18 de junio de 2023, el Titán, un batiscafo experimental operado por OceanGate, se sumergió en las aguas del Atlántico Norte con 5 personas a bordo. Su destino, observar los restos del Titanic, un viaje que prometía ser una experiencia fascinante pero que terminó en tragedia. Ahora hay 45 minutos de iniciar su descenso. La comunicación con el Titán se cortó. La alarma se encendió cuando no resurgió a la hora programada, desencadenando una búsqueda que duró casi 80 horas. Un vehículo submarino operado a distancia, ROV, finalmente encontró un campo de escombros a 488 metros de la proa del Titanic, entre los que se identificaron partes del Titán. La investigación posterior, incluyendo la detección desclasificada de una implosión por parte de la Armada de los Estados Unidos, reveló que el casco del batiscafo había colapsado poco después de comenzar su descenso, provocando la muerte instantánea de los 5 tripulantes. Las sombras de la duda sobre la seguridad del Titán no tardaron en aparecer. Se cuestionaron las decisiones de OceanGate de no buscar la certificación para el batiscafo, argumentando que los protocolos de seguridad excesivos obstaculizaban la innovación. Una decisión que ahora se analiza con lupa y que podría tener repercusiones en el futuro de la exploración submarina. La búsqueda y rescate del Titán se convirtió en una operación internacional liderada por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Contó con el apoyo de aeronaves, barcos de investigación y ROVs de diversos países,
demostrando la capacidad de cooperación internacional en situaciones de emergencia. Un comité de supervisión del Congreso de los Estados Unidos ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades. Un proceso que busca evitar que tragedias como la del Titán se repitan en el futuro. La tragedia del Titán nos recuerda los riesgos inherentes a la exploración submarina, incluso con tecnología avanzada. Es un llamado a la reflexión sobre la importancia de la seguridad, la transparencia y la ética en este ámbito. Un capítulo triste que deja 5 vidas en el fondo del mar y muchas preguntas sin respuesta. Número 5. El HMS Trafalgar encalla. Un error con graves consecuencias. El encallamiento del HMS Trafalgar fue un incidente que puso en evidencia la importancia de la precisión y la atención al detalle en la navegación submarina. En noviembre de 2002, este submarino de la Royal Navy de la clase Trafalgar sufrió graves consecuencias al encallar cerca de Skye, Escocia. El accidente provocó daños en el casco por valor de 5 millones de libras e hirió a 3 marineros. El submarino se encontraba navegando a una velocidad de más de 26 kilómetros por hora, a una profundidad de 50 metros, cuando el teniente comandante Tim Green dio la orden de cambiar de rumbo. Lamentablemente, esto llevó al submarino a colisionar con las rocas en Flata Queen, un pequeño islote que estaba correctamente cartografiado. Un informe posterior reveló las causas del accidente. Durante un ejercicio de entrenamiento, el papel de calco utilizado para proteger las cartas de navegación había ocultado datos vitales. Además, el oficial a cargo del ejercicio no había estado siguiendo la posición del submarino utilizando todo el equipo disponible para tal fin. Como resultado de este incidente, los comandantes Robert Fancy e Ian McGee fueron sometidos a un consejo de guerra y reprendidos por su responsabilidad en el accidente. La negligencia en los procedimientos de navegación y la falta de comunicación y coordinación entre los miembros de la tripulación fueron destacados como factores contribuyentes. El evento generó una serie de lecciones aprendidas y llevó a mejoras en los protocolos de navegación submarina de la Royal Navy. Se enfatizó la importancia de una navegación precisa y detallada, así como la necesidad de una comunicación clara y una coordinación efectiva entre todos los miembros de la tripulación. El encallamiento del HMS Trafalgar sirvió como recordatorio de la importancia de la atención constante a los procedimientos de seguridad y la precisión en la navegación submarina. Este incidente trágico, aunque evitable, condujo a mejoras significativas en los protocolos y ha contribuido a una mayor conciencia de los desafíos y riesgos asociados con la navegación submarina. Número 4. Submarino del capitán Alexei Korschev perseguido por un ovni. En 1984, se produjo un incidente en el que un submarino soviético chocó con 2 ovnis submarinos. El capitán del submarino de primer rango, Alexei Korschev, compartió los detalles asombrosos de este encuentro. Mientras el submarino estaba en servicio de combate, se encontró con 2 objetos submarinos no identificados en el radar. Estos se movían a velocidades que excedían los límites permitidos para un submarino. Desarrollaron velocidades de hasta 300 kilómetros por hora, cambiaron de dirección instantáneamente y ascendieron y descendieron rápidamente. Ante esta situación, el capitán decidió subir a la superficie para investigar más a fondo a estos misteriosos objetos. Cuando llegaron, vieron un objeto abovedado volar literalmente del agua. Aunque su tamaño no superaba los 5 metros, su apariencia desafiaba cualquier explicación lógica. El capitán llegó a la conclusión de que se trataba de un dispositivo no humano, algo más avanzado. El ovni comenzó a emitir una luz verdosa y disparó rayos en 4 direcciones. Ante esto, el capitán ordenó al submarino sumergirse rápidamente en el agua para buscar refugio. El ovni lo siguió y apuntó uno de los rayos hacia el submarino, lo que provocó que toda la energía se apagara. Los miembros de la tripulación escucharon un ruido similar al de un cortador. En ese momento, algunos miembros de la tripulación temieron que el objeto intentara hundir el submarino. El capitán admitió que no sabía qué hacer, ya que todo el equipo estaba apagado y estaba a una profundidad de unos 160 metros. Sin embargo, después de unos minutos, el ovni se alejó rápidamente hacia las profundidades. Este encuentro con los ovnis submarinos no es único. Hay informes de otros marineros y submarinistas, tanto nacionales como extranjeros, que han encontrado objetos submarinos no identificados. Dichos avistamientos han sido documentados en archivos rusos desclasificados y han sido centro de numerosos libros y relatos.
ya sea que estos objetos sean productos de la imaginación, fallas mecánicas, naves secretas gubernamentales o incluso el trabajo de extraterrestres. La historia de avistamientos de ovnis submarinos es larga y sigue generando interés en la comunidad naval. Número 3. Múltiples catástrofes en el submarino V-65. El informe sobre el submarino alemán V-65, conocido como el Ataúd de Hierro, cuenta una historia de maldiciones y sucesos inexplicables. Desde su construcción en 1916, el submarino parecía estar rodeado de una energía siniestra. Antes incluso de ser botado al mar, ocurrió un trágico accidente en el astillero de Hamburgo, donde una viga de acero cayó de una grúa, aplastando a un constructor naval y dejando a otro gravemente herido. La maldición continuó cuando 3 ingenieros a bordo del submarino murieron repentinamente debido a humos tóxicos mientras probaban las baterías. A pesar de estos sucesos, el V-65 fue comisionado y puesto bajo el mando del capitán Martin Schell. Durante una tormenta, un marinero fue arrastrado por la borda y falleció, lo que aumentó la sensación de maleficio que rodeaba al barco. Más adelante, el submarino sufrió una fuga en los tanques de lastre y se hundió en el fondo del mar. Afortunadamente, la tripulación sobrevivió, pero el incidente solo alimentó la creencia de que el V-65 estaba maldito. A medida que continuaban las averías inexplicables, muchos miembros de la tripulación se negaron a servir en el barco. Las apariciones de fantasmas también se hicieron presentes. Varias personas afirmaron ver al segundo oficial muerto caminando por la cubierta en medio del mar embravecido. El comandante inicialmente desestimó estas historias, pero eventualmente se encontró cara a cara con el espectro, lo que lo convirtió en un creyente. El alto mando finalmente permitió que un sacerdote bendijera el submarino. Después de la ceremonia, se asignó una nueva tripulación al V-65 y se prohibió hablar de fantasmas. Sin embargo, las apariciones continuaron, incluso con la nueva tripulación. Un torpedero, aterrorizado por el fantasma, saltó al mar y perdió la vida. El submarino V-65 también se encontró con su misterioso final. En julio de 1918, frente a la costa de Irlanda, fue avistado por un submarino estadounidense. Antes de que la tripulación estadounidense pudiera intervenir, el V-65 explotó inexplicablemente, llevando a su tripulación al fondo del océano y dejando solo restos y un enigma sin resolver. La historia del submarino alemán V-65 es una mezcla de tragedia, misterio y presencia inexplicable. Su reputación como el Ataúd de Hierro persiste en la marina alemana, dejando una leyenda de un barco embrujado y maldito. Número 2. En 1965, los pilotos de un sumergible de aguas profundas vieron un plesiosaurio real. En 1965, 2 pilotos que se encontraban a bordo del sumergible Alvin presenciaron un encuentro sorprendente mientras descendían más de 1 milla en las aguas del Océano Atlántico. Durante esta inmersión en las Bahamas, avistaron una criatura viva que se asemejaba notablemente a un plesiosaurio. Este incidente en particular sigue siendo un misterio sin resolver en el ámbito de la criptozoología. Uno de los pilotos afirmó que la criatura era definitivamente un reptil con un cuello muy largo. Aunque algunos investigadores han sugerido que podría tratarse de la legendaria serpiente marina, las descripciones brindadas por los testigos indican que se trata más bien de un lagarto marino del orden de los plesiosaurios que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Los ingenieros responsables del diseño y pilotaje del sumergible Alvin fueron Marvin McCames y Bill Rainey. Esta inmersión en las Bahamas fue su primera experiencia de este tipo. Fue dentro de una profunda depresión conocida como Lengua del Océano, ubicada entre las islas de Andros y Nueva Providencia, donde se encontraron con una extraña criatura de cuello largo. McCabe se recordó: nos encontrábamos a unos 5,000 pies de profundidad y luego descendimos en una grieta de aproximadamente 300 pies de profundidad debajo de un afloramiento ligero. Continuamos descendiendo porque el cable que seguíamos atravesaba la grieta. Fue en ese momento cuando lo vi. Lo primero que noté fue su movimiento. A lo largo de las décadas posteriores, tanto los criptozoólogos como los zoólogos han debatido acerca de la naturaleza exacta de la criatura avistada por McCabe y su colega. Algunos creen que podría tratarse de una rara foca de cuello largo que captaron en su campo de visión, mientras que otros están convencidos de que en realidad se encontraron con un plesiosaurio que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Número 1. El incidente en el submarino K-219.
En octubre de 1986, el submarino soviético de misiles balísticos clase Navaga K-219 estaba llevando a cabo una patrulla de disuasión nuclear en el Atlántico Norte, al noreste de las Bermudas. En medio de esta misión rutinaria, ocurrió un incidente que se convirtió en un misterio y parte de las leyendas del Triángulo de las Bermudas. Aproximadamente a las 5:30 hora de Moscú, empezó a filtrarse agua de mar en el silo de misiles número 6 de manera inexplicable. Los esfuerzos para solucionar la fuga fueron inmediatos, incluyendo la hermetización de los compartimentos y la alarma sonando en el submarino. Sin embargo, resultó ser demasiado tarde. A las 5:38, se produjo una explosión en el tubo de misiles número 6, causando la muerte instantánea de 2 tripulantes y la asfixia por vapores tóxicos de un tercero. Además, el misil y sus ojivas fueron expulsados al mar. En total, el desastre se cobró 5 vidas. Posteriormente, se descubrió que el submarino tenía un surco profundo en su costado, indicando un posible impacto subacuático como causa de la fuga y la explosión. Sin embargo, el capitán de segundo rango del K-219, Igor Britanov, se sorprendió de que no hubieran recibido ninguna alarma de colisión, ya que estaban en medio del océano. Desafortunadamente, los problemas no cesaron para el K-219. La tripulación sobreviviente fue rescatada, pero el submarino se hundió hasta el fondo del océano, a unos 6.000 metros de profundidad en las frías y oscuras aguas de la llanura abisal de Hatteras. Además, algunas ojivas nucleares no fueron encontradas y las escotillas del silo estaban abiertas cuando se investigaron los restos del naufragio. Hubo numerosos informes no verificados de submarinos y otras embarcaciones en el área, que afirmaban haber visto luces misteriosas moviéndose bajo el agua, a menudo llamadas objetos sumergibles no identificados, OSNIs. También se había captado un extraño sonido de baja frecuencia en el equipo del submarino, similar a un graznido y conocido como Quakers. Se han especulado diversas teorías sobre estos fenómenos, desde cantos de ballenas mal interpretados hasta sistemas de sonar secretos, fenómenos geológicos o incluso transmisiones extraterrestres. Al parecer, el K-219 también registró estos sonidos poco antes del accidente. El incidente del submarino K-219 ha sido pasado por alto y olvidado con el tiempo, dejando muchas incógnitas sin respuesta. ¿Fue simplemente una falla técnica? ¿Hubo una colisión con un submarino estadounidense? ¿Fue sabotaje o podría haber algo más sobrenatural involucrado? Adicionalmente, la pregunta sobre el paradero de las armas nucleares permanece sin respuesta. Sin duda, este episodio oscuro de la Guerra Fría aún guarda secretos. Tal vez el tiempo logre revelarlos.